Con el gusto de saludarles, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de la televisión de paga, tanto en México como en la Unión Americana, nos sintonice por medio de los canales que replican nuestra señal. También estamos presentes por redes sociales, Facebook y YouTube, donde usted podrá ver este programa producido por IDC TV. Siendo así, le pido dar like, lo comparta y nos deje sus comentarios. Podrá cuestionarnos y seguir algún tema de interés por medio de las redes sociales, incluso personales o de IDC. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos, laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionados con las finanzas y los impuestos. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda los temas mencionados y con esto lograr puede estar usted al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor y para eso estos foros que IDE promueve y patrocina son muy importantes para todos los que desarrollamos una actividad económica. Hoy nos acompaña en este espacio el maestro Francisco Bracamonte, licenciado en Contaduría y en Derecho, así como maestro en Derecho Fiscal. Actualmente se desempeña como socio de la firma Creston International. Hoy vamos a platicar con él respecto a los problemas que enfrentan los contribuyentes cuando la autoridad fiscal los visita ejerciendo facultades de comprobación o mediante instrumentos como la carta invitación o entre otros mecanismos. Le doy la bienvenida a Francisco Bracamonte a este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Bienvenido, Francisco, nuevamente a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, ya después de haberte presentado con nuestro público, quisiéramos saber de este tema tan interesante que nos vas a comentar respecto a lo que se tiene que enfrentar el contribuyente cuando llega la autoridad fiscal a visitarnos. A veces esto nos agarra totalmente desprevenidos y bueno, nos apanicamos y no sabemos qué hacer. Así que si nos comentas algo al respecto, créeme que será de mucha utilidad. Claro que sí, Sergio, muchas gracias por invitarme. Y fíjate que gran parte de mi tiempo me dedico precisamente a atender actos de fiscalización de la autoridad y me doy cuenta cómo la mayor parte de los problemas que tienen los contribuyentes es primero por atender mal los actos de fiscalización, es decir, por no entregar la documentación que acreditaría que tienen la razón jurídica en el punto que el SAT está tratando de revisar o discutir. Y segundo lugar, también que los contribuyentes no tienen bien integrados sus registros contables, probablemente muchas veces por desconocimiento de las disposiciones jurídicas, pues hacen la contabilidad de manera genérica o de manera incompleta, y cuando llega la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o incluso una simple invitación de la autoridad, pues no se tienen los elementos para hacer las aclaraciones. Podríamos ahorita a lo largo de la charla ir poniendo algunos ejemplos. Claro, sí, esto es muy interesante lo que nos comentas, pero en un principio, ¿cómo es que se presenta la autoridad? ¿Nos manda una notificación? ¿Cómo es que nos exhorta el famoso buzón tributario? ¿Para qué nos sirve en ese aspecto? Y además, yo creo que sería también de mucho interés para el público saber si aún existen los notificadores a pie como antes. Claro, sí, por supuesto que sigue habiendo dos tipos de notificaciones, las personales, que es cuando llega el notificador de a pie, nos pregunta por la persona física o el representante legal de la persona moral, si no se encuentran, deja un citatorio para que se encuentren al día siguiente,
y notifica el acto de fiscalización, que es una orden de visita o de revisión de gabinete. Y también existe el buzón tributario, que hoy es el medio más común de notificación, donde llega el buzón tributario la notificación. En el buzón tributario vinculamos medios de contacto, donde también llega un email a las personas que se vincularon al buzón tributario para avisarles que cayó ahí un mensaje, un requerimiento, notificación, y el contribuyente tiene 3 días para abrir el buzón tributario. Si no lo hace, entonces se considera notificado y empiezan a correr los plazos. Aquí es importante que algunos contribuyentes dicen, ah, caray, no voy a abrirlo y así ya no me doy por notificado, ¿no? Desconociendo que si no abres el buzón tributario, estás en el peor de los mundos porque no te das por notificado, pero además se considera que sí lo estás. Entonces no sabes qué es lo que está ocurriendo, pero están corriendo los plazos. Evidentemente, si no atiendes, por ejemplo, una revisión de gabinete que de acuerdo al Código Fiscal tienen 12 meses las autoridades para terminarla, pues lo que ocurrirá cuando nos entregan la información es que las autoridades tienen facultades presuntivas, muchas facultades presuntivas con relación al el desconocimiento de la contabilidad del contribuyente. Es decir, si no te entrego yo a ti, autoridad, los documentos, pues entonces la autoridad presume con base en una serie de procedimientos que generalmente concluyen en que al contribuyente le va mucho peor que si hubiera atendido la visita domiciliaria. ¿Ok? Y cuando se apersona el notificador a pie, muchas veces él lleva el cuestionario, bueno, lleva la notificación con los datos del contribuyente y cuando no los lleva y cuando lleva fechas diferentes, ¿qué hacemos, Francisco? Fíjate que esto es bien interesante porque, digamos, las notificaciones de actos de fiscalización son actos de molestia que la Constitución regula en el artículo 14 y 16. Tienen muchos requisitos los actos de molestia cuando son en el domicilio, que es como ocurren los actos de fiscalización. Digamos, la autoridad no puede estar molestando sin seguir una serie de reglas. Y entre esas reglas, pues está que llegue con un documento que se llama orden de visita y en esa orden de visita describa cuál es el propósito del acto de fiscalización, a quién va dirigido, en qué lugar va dirigido. Entonces, si tiene vicios esa orden de visita, evidentemente el acto de la autoridad es nulo. Ahora, que sea nulo no quiere decir que el contribuyente lo desatienda, que el contribuyente lo ignore o que el contribuyente lo declare nulo. Eso no lo hace un contribuyente. Quien lo hace precisamente, pues es una autoridad. Hay que es lo que recomendamos, digamos, de inicio, pues atender el acto de fiscalización y, digamos, ahí habría que analizar si se espera que se concluya el acto de fiscalización para acudir a las instancias correspondientes o se puede promover un medio de defensa incluso contra la propia orden de visita. Debemos de recordar que en México, cuando se viola la Constitución, procede un recurso que se llama amparo. Cuando se notifica una orden de visita, el amparo que procede se llama amparo indirecto, hay un plazo de 15 días para promoverlo, y lo que puede resultar es en que se declare inconstitucional ese documento y por tanto toda la visita domiciliaria. Pero digamos que aquí hay que analizar caso por caso y ver qué es lo que recomendamos de inicio. El contribuyente que reciba al visitador, que firme lo que tenga que firmar y que dé los documentos que la autoridad le está solicitando. Si se anula la visita o el acto de fiscalización, pues evidentemente todo lo actuado perderá relevancia jurídica y el contribuyente ya no tendrá problema alguno. Pues retomando el tema, Francisco, sin duda esto es muy interesante, porque además nuestro auditorio que no sabe de estos temas, yo creo que también debe saber que no simplemente la autoridad federal, sino la autoridad estatal está facultada para poder llevar a cabo estas notificaciones. O sea, yo creo que hay un preámbulo muy amplio en cuanto a saber los requisitos de las notificaciones, como ya me lo has mencionado, nos lo has mencionado, y también quiénes pueden llevar a cabo estos actos. Correcto, sí. En principio, digamos, las contribuciones, la mayor parte de las contribuciones a las que está expuesto un ciudadano o una persona moral son contribuciones federales. Sin embargo, la federación establece convenios de coordinación con las autoridades fiscales de las entidades federativas para que ejerzan ellos las actividades de fiscalización en conjunto con la autoridad fiscal. Entonces, es muy buen punto lo que comentas porque puede llegar un requerimiento para la revisión del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado tanto de la autoridad federal, o sea, del sistema de administración tributaria, como de la Secretaría de Finanzas de las entidades federativas, ejerciendo facultades que le dotan los convenios de coordinación fiscal que existen. Muy bien, sería también muy interesante platicar en otro programa de los impuestos. ¿Qué impuestos son los federales y los estatales? Porque como tú sabes, estos programas
son creados para los empresarios, las personas físicas con actividad empresarial y profesional, y todos ellos a veces necesitan un poquito más de asesoría o el saber a qué se van a enfrentar cuando surgen estas situaciones. Y bueno, pues ya recibimos la notificación y al día siguiente el requerimiento de obligaciones. Y entonces, ¿qué procede, mi estimado Francisco? Fíjate que hay que analizar con detalle qué es lo que la autoridad está requiriendo y entregar exactamente lo que la autoridad está requiriendo. Muchos contribuyentes, la autoridad requiere, por ejemplo, dice los CFDIs, o sea, las facturas digitales que tengo yo en mi base de datos no corresponden a los ingresos que tú manifestaste en la declaración, existiendo una diferencia de tanto. Por tanto, pues lo que se requiere es que se aclare esa diferencia. Y entonces ves las respuestas que dan los contribuyentes confusas, llenas de información, con un montón de archivos en una hoja de cálculo. Y al final, pues la pregunta era simple, ¿no? Hay una diferencia de tanto, acláramela. La respuesta debería de ser igual de simple. Esta diferencia se debe a que hay que estos tres FDIs que corresponden a operaciones no realizadas y que no se han cancelado a la fecha de la visita domiciliaria o la explicación que hubiera, ¿verdad? Pero generalmente la gente que contesta pues contesta de forma muy confusa o no tiene la integración de las diferencias y da información que es irrelevante. Y evidentemente lo último que hace la autoridad es usar un montón de tiempo en revisar la información del contribuyente. Si de inicio no le entiende y no queda clara la explicación, pues la autoridad dice no se aclaró la diferencia y eso conduce a que terminando el acto de molestia llegue una resolución determinando diferencias. Por eso decía yo que un elemento fundamental es atender con cuidado estas visitas domiciliarias. Muchas veces creo que sí es importante pedir la ayuda no solo del contador, sino también del abogado, porque en materia de pruebas, porque la visita domiciliaria consiste en probar hechos para desvirtuar los hechos que la autoridad afirma. Entonces, pues lo que necesitamos es saber qué tipo de pruebas exhibir y qué valor probatorio tiene cada una de esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos documentos que se entregan y la autoridad dice, es un documento privado y no tiene fecha cierta, por tanto lo descalifico y no lo considero una prueba. Entonces, se tiene que entender qué es el concepto de fecha cierta y tratar de entregar o algún documento con fecha cierta o un montón de documentos privados sin fecha cierta, pero debidamente adminiculados. Adminicular es correlacionar uno con otro para tratar de, a través de muchos documentos, probar la veracidad de una operación. Pues sí nos empezamos a enfrentar a términos como la fecha cierta, la razón de negocios e incluso hasta la propia materialidad de las operaciones. Y todo esto el contribuyente lo deberá tener bien integrado e incorporado a su propia contabilidad. Y bueno, Francisco, entonces tenemos este tipo de notificaciones que recibimos ya sea por buzón tributario, por un notificador o por la autoridad estatal, Secretaría de Finanzas o el Servicio de Administración Tributaria, con independencia de que siendo impuestos federales, también las secretarías de finanzas de los estados correspondientes podrán llevar a cabo este tipo de requerimientos de información debido a que tenemos una ley de coordinación fiscal. Bien, entonces, en resumidas cuentas, ¿cuánto tiempo va a durar este procedimiento? Ya lo habías mencionado, me gustaría que lo reiteraras. Sí, los actos de fiscalización, es importante comentarlo, no pueden ser eternos. Es decir, es un acto de molestia, que es una excepción al derecho constitucional que tenemos de no invasión a nuestro domicilio y por tanto debe estar debidamente regulado. Lo que establece el Código Fiscal es que estos actos duran 12 meses, excepto en algunos casos especiales donde el plazo puede ser más amplio, básicamente cuando se revisan empresas que tienen operaciones entre partes relacionadas en los grupos, pero la regla general es de 12 meses. Y si el acto de molestia no concluye en 12 meses, entonces la resolución que dé la autoridad sea una resolución sin efectos en el mundo jurídico, es decir, será totalmente anulada. Generalmente la autoridad sí cierra las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete en el plazo correspondiente, y si el contribuyente en ese plazo no aportó las pruebas, pues se enfrentará a el último documento de los actos de fiscalización, es una última acta parcial, se llama, bueno, es el penúltimo documento, con ese se le dan a conocer al contribuyente pues ya los hechos o omisiones que encontró la autoridad que incumplen las disposiciones fiscales y se le da un derecho, un plazo de 20 días para acreditar lo que a su derecho convenga y después se emite un acta final de la auditoría o en otro procedimiento que es la revisión de gabinete, pues un oficio de observaciones y se le dan 20 días para acreditar lo que a su derecho convenga. Es la última oportunidad, digamos, dentro del procedimiento normal de aportar las pruebas y es bien importante si los contribuyentes ya están en esa etapa que se asesoren debidamente y entreguen la documentación correspondiente.
Algo importante de mencionar es que a veces el contribuyente se espera que cierre el acto de fiscalización, le llega ya su oficio con su resolución diciendo me debes estos impuestos y va con el abogado y le dice, oye, pues acompáñeme a juicio, llévame al juicio porque quiero pelear esta resolución. Y lo que ha hecho ya el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, es que ya en el juicio no se pueden aportar pruebas que se pudieron haber aportado en el procedimiento de fiscalización. Entonces, si el contribuyente no en ese procedimiento exhibió las facturas, los contratos o los documentos que se solicitaron, se hace muy complicada la defensa al no poder aportar nuevas pruebas. Bien importante considerar esto. Bien, Francisco, pues vamos a platicar ahora de este asunto que se llama acuerdos conclusivos. ¿Cuándo llegamos a esta parte? Fíjate que una vez que acaba el acto de fiscalización y están ya los plazos de 20 días para hacer las aclaraciones, se puede iniciar un procedimiento que se llama acuerdo conclusivo. Es un procedimiento donde interviene un órgano de gobierno que se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y lo hace nada más en carácter de mediador, donde acerca al contribuyente y a la autoridad y precisamente lo que hace es tratar de llegar a un acuerdo. Es decir, las diferencias que se determinaron en la auditoría o en la revisión de gabinete, pues se exponen con la autoridad, se trata de hacer las aclaraciones y si la autoridad admite las pruebas aportadas por el contribuyente, pues entonces cierra el acuerdo conclusivo diciendo no hay diferencias o las diferencias que encontramos se reducen a esto. Tiene la ventaja de, primero, que es un procedimiento no tan formal como un juicio, como un acto jurisdiccional. Es bastante menos formal y bastante más dinámico. Segundo, hay un acercamiento físico real con la autoridad porque se promueven mesas de trabajo para poder exhibir ante la autoridad los papeles y argumentos para desvirtuar lo que están diciendo. Y tercero, el acuerdo conclusivo permite por una sola vez en la historia de los contribuyentes la condonación de las multas. Entonces, si no se llegara a ningún acuerdo en los hechos u omisiones que la autoridad planteó, de cualquier forma se puede solicitar para cerrar el acuerdo la condonación de multas y pues ya se llega a juicio por lo menos con una diferencia menor, un crédito fiscal menor. Hay que acordarnos que al llegar a juicio hay que exhibir una garantía por el monto que estamos peleando. Entonces, sí es importante, no es lo mismo llegar a un juicio debiendo 10 millones que debiendo 7, porque tenemos que dejar una garantía distinta, ¿no? Pero en mi experiencia, nosotros siempre hemos promovido acuerdos conclusivos cuando hay diferencias y casi siempre hay muy buenos resultados. Es un procedimiento que recomendamos. Muy bien. Y bueno, ahora nos enfrentamos a otro tema que no simplemente involucra la revisión por medio de un notificador que nos lleva a cabo la autoridad fiscal, sino también los correos electrónicos que están llegando en donde la autoridad nos está informando de diferencias que tiene respecto a las declaradas en la declaración anual del ejercicio anterior versus información que ellos ostentan. Y consecuentemente, pues también tenemos las cartas de invitación. Entonces, el contribuyente, ¿cómo debe reaccionar ante uno u otro elemento para poder decidir qué hacer y no hacer, contestar o no contestar? Es bien interesante la pregunta porque fíjate que la reacción de muchos contribuyentes es, pues es una carta de invitación, no me obliga, por tanto, pues no le hago caso, ¿no? Es lo que vemos comúnmente con los contribuyentes. La realidad es que las cartas de invitación no son requerimientos, son documentos que emite la autoridad basados en el artículo 33 del Código Fiscal y permite este artículo o faculta a la autoridad a ayudar a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales. Entonces, en teoría, son una ayuda para cumplir las obligaciones fiscales. Generalmente, pues no son tan en forma de ayuda, son, oye, pues yo tengo estos datos en mi base de datos, tú me declaraste algo distinto, y pues son más bien medio hasta en forma de amenaza, ¿no? Pues si no se aclara esto, pues entonces ya puede la autoridad está en libertad de ejercer un acto de fiscalización, ¿no? Generalmente dicen textos de este tipo, ¿no? Entonces, es bien importante y lo recomendamos que se atiendan todas las invitaciones. ¿Por qué? Porque generalmente son los antecedentes de los actos de fiscalización. Pues una invitación desatendida quiere decir que la autoridad tenía una duda y pues esa duda no fue aclarada y el medio que tiene la autoridad para aclararla pues es ahora con un acto formal de fiscalización que involucra mucho más molestia para el contribuyente. Lo que yo recomiendo es sí hacer las aclaraciones en la carta de invitación, hablar a las oficinas de las autoridades, asegurarse que la autoridad recibió la información, la entendió, ofrecerse, acudir si es necesario físicamente, explicar lo que haya que explicar, y eso pues puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Casi siempre esas cartas de invitación no denotan
que hay un incumplimiento de obligaciones fiscales, son aclaratorias. Pero si hubiera el incumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente puede corregirse sin necesidad de pagar las multas que se tendrían que pagar cuando te autocorriges ya en medio de un acto de fiscalización. Y por otro lado, hay que acordarnos que los recargos en México son elevados. Entonces, si no corregimos a tiempo un problema, pues por ejemplo, ayer atendía yo un problema de 2017 de un contribuyente que a pesos de hoy básicamente es el doble de la deuda, ¿no? Entre la multa, la actualización y los recargos. Pues me parece es una buena estrategia sí atender las cartas de invitación. ¿No? Y sobre todo la inflación, ¿no? Para el cálculo de la actualización viene a elevarse mucho el importe. Y aquellas cartas invitación, bueno, no son cartas invitación, son correos electrónicos que llegan y que no tienen precisamente el carácter de una carta invitación, pero que también nos señalan diferencias a corregir o a detectar para tal vez informar a la autoridad o autocorregirnos. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Fíjate que es parecido a las cartas de invitaciones, digamos, son comunicados de la autoridad fiscal para ayudarte a cumplir obligaciones fiscales. Generalmente hay que atenderlos. Yo pondría una salvedad, hay mucho correo fraudulento, seguramente muchos contribuyentes que nos escuchan han recibido algunos correos que cuando ya revisas la dirección electrónica no son del SAT. Entonces, precaución, pues revisar que la fuente sea la correcta, seguramente entraron por los medios oficiales y es así atenderlos, pero previa verificación. Pero diría yo lo mismo que las invitaciones. Pese a que no hay sanción por no atenderlos, en realidad te vas a ahorrar muchos problemas si es que los atiendes. Hay que entender también que a veces lo que piden en esos correos o carta de invitación son mares y mares de información, son toneladas de información, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, atenderlo de todas formas, acercarse a la autoridad, proporcionar información parcial que se tenga disponible o a la mano, y lo demás, pues platicar con la autoridad y decir, oye, ¿te parece si te lo doy en tal fecha o te lo doy de esta otra forma, etcétera, ¿no? En teoría, la documentación contable debe estar disponible en el momento en que la autoridad la requiere. Entonces, cuidar también el decir, no tengo esto, si esto que no se tiene es parte de la contabilidad, porque entonces pues, puede acarrear también problemas. Hay que cuidar mucho qué es lo que se dice. Pero en general, acercarse a la autoridad de atender es mejor idea que confrontarse y desatender. Claro, pues sí, sin duda no deja de ser mucho, muy interesante este tema y sobre todo que no nos agarre desprevenidos como contribuyentes el no saber qué hacer en ese momento. Ya en una primera parte nos instruiste de una forma muy, muy bien en el sentido de qué hacer y con quién dirigirnos. Nuestro contador, un abogado, lo que tenemos que revisar, las autoridades que tienen la facultad de llevar a cabo estos procedimientos y bueno, finalmente, si hay que dirimir alguna diferencia en cuanto a algún saldo de un crédito fiscal ya detectado, pues podemos acudir a Prodecon, ¿no? Y posteriormente nos señalaste que el tema de las cartas invitación, pues hay que atenderlo. No hay que olvidar que este procedimiento puede dar lugar a una revisión y entonces vamos a conocer el procedimiento que inicialmente comentamos, ¿no? La notificación, el requerimiento y la autoridad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestras instalaciones. Francisco, pues muy interesante este tema y a mí me gustaría poder contar en otro momento con tu participación para seguir platicando a los contribuyentes de tantas y tantas cosas que se pueden enfrentar hoy en día en este mundo, bueno, en este país con el Servicio de Administración Tributaria. Así que, pues te agradezco muchísimo tu participación y desde luego al público que toda la semana nos acompaña en este programa Entre Finanzas e Impuestos que produce y transmite IDCTV. Francisco, muchas gracias. Público, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.